¿Qué tal? ¿Cómo están? Y la verdad quería hacer esto, bien que es una pequeña, podemos decirlo, microclase de interruptor termomagnético dentro de lo que son protecciones eléctricas, donde, bueno, también después voy a hacer algo sobre el diferencial. El interruptor termomagnético es un dispositivo de protección que protege la instalación eléctrica. Bien, protege fundamentalmente los cables de la instalación eléctrica. Por lo tanto, no es un dispositivo que proteja a la persona, ¿bien? Simplemente protege la instalación contra cortocircuitos y sobrecarga. Ustedes vieron, ¿no es cierto?, en el material cuando ocurre un cortocircuito y cuando ocurre una sobrecarga. Un cortocircuito ocurre en una instalación monofásica cuando por algún motivo se une fase y neutro. Bien, o sea, cuando tenemos los dos conductores activos de la instalación, fase y neutro, dos conductores entre los cuales existe una diferencia de potencial, sería la forma correcta de expresarlo. Bien, la diferencia de potencial entre el fase y neutro es de 220 voltios en el monofásico. Digo esto porque puede ocurrir que sea una instalación trifásica donde también puede ocurrir un cortocircuito si uno une alguna de las dos fases, porque existe una diferencia de potencial entre esas dos fases. Bien, bueno, pero en el caso de una instalación doméstica tenemos, no solamente puede existir una instalación monofásica, puede haber una instalación trifásica en un domicilio, eso tenganlo presente. Pero en una instalación normalmente tenemos 220 voltios, ¿bien? Y si unimos fase y neutro vamos a tener un cortocircuito, ¿bien? Porque no circularía la corriente a través de ninguna carga, sino en directo a través del conductor que hace el cortocircuito. ¿Cómo puede ocurrir un cortocircuito en una casa? Bueno, normalmente ocurren porque antes hubo una sobrecarga que derritió los cables, ¿bien? Una sobrecarga que derritió los cables y produjo que los conductores se quemen. Y obviamente dejen expuestas las partes metálicas y se produzca justamente ahí un cortocircuito. Bien, por acá siempre tengo alguna imagen disponible. Bueno, la imagen típica de una sobrecarga se quema, se queman los plásticos protectores, bien, la aislante protectora ahí, y esto produce no solamente un incendio, sino obviamente un cortocircuito. Bueno, quizá el cortocircuito previo a este incendio, porque cuando ocurre el cortocircuito circula una corriente enorme a través de esos cables, y peor, si ya estaban sobrecargados los cables, fíjense que en un cortocircuito peor con la cantidad de corriente que puede llegar a circular a través de esos conductores. Bien, en la parte metálica del cable quizás no sufre ningún problema, pero en la parte plástica ese va a ser la que tenga el inconveniente. Bueno, entonces, protección contra cortocircuito y protección contra sobrecarga. Bien, ya sabemos que un cortocircuito puede ocurrir de esta manera y una sobrecarga puede ocurrir cuando uno conecta demasiados aparatos al circuito. Bien, y ese circuito está alimentado por un cable conductor cuyas dimensiones no le permite que pueda circular esa corriente que nosotros le estamos demandando. Bien, por ejemplo, de nuevo, un ejemplo típico de sobrecarga es conectar de manera excesiva, ¿no es cierto? Algún, algunos aparatos, por ejemplo, este caso típico donde tenemos una llamada zapatilla o prolongador con varias tomas conectado a un solo toma, ¿bien? Pero acá, bien, tenemos un solo toma
y acá ampliamos el circuito a varios tomas más. Entonces, si nosotros conectamos muchos aparatos acá que tienen mucho consumo, bien, estufas, caloventores, la heladera, un lavarropas, vamos a sobrecargar esta línea, la línea de este toma. Y bueno, puede ocurrir problemas ahí. Bueno, entonces repasemos. ITM protege contra cortocircuito y protege contra sobrecarga. Un dispositivo de protección o aparato de protección que debe estar en todo tablero de nuestra casa. ¿Bien? Un tablero general, digo tablero principal, en este caso no se utiliza el término general, y seccional. Bien, protege los circuitos. Y es exigido por norma. Bien, ya vamos a hablar luego de eso, de cómo tienen que estar colocados ahí los aparatos, pero tienen que estar ahí. Simbología. Bueno, este es el aspecto físico, viene inclusive ya con una marca. En algunos casos se utiliza este símbolo que es multifilar, o sea que tiene, para simbolizarlo utilizamos tanto la fase como el neutro. ¿Mm? Este simbolito, esta parte del simbolito significa la parte térmica y esta parte del simbolito representa, mejor dicho, la parte magnética. Bien, esta parte representa lo térmico y esta parte lo magnético. Si tenemos símbolos unifilares, que es cuando uno tiene que dibujar el circuito con un solo elemento, un solo cablecito que simboliza tanto la fase como el neutro, y se utiliza mucho para simplificar los circuitos, tenemos acá que esto simboliza que es un interruptor, bueno, automático, ¿eh? Se me había olvidado que es un interruptor del tipo automático, esa X ahí. Y esta parte simboliza lo que es lo térmico y esta parte lo que es magnético. También es muy común ver este otro que tiene la parte térmica y la parte magnética simbolizada con esta pancita. ¿Mm? Esos símbolos se pueden llegar a encontrar. Principalmente este creo que es el más común de observar. Bien, sobre todo porque se encuentra en el mismo dispositivo ahí dibujado. Bueno, ¿qué existe adentro de un interruptor termomagnético? Bien, acá tengo acá lo que son las partes. ¿Mm? Bueno, acá tenemos de nuevo el símbolo este unifilar. Fíjense que si uno abre, podemos abrir algunas de estas ITM, obvio que no una nueva, podemos utilizar una vieja o una que ya no se utilice, por ejemplo una unipolar, la antigua, así, porque tampoco no es cuestión de andar rompiendo un aparato que funcione. ¿Mm? Pero vamos a encontrar una gran cantidad de elementos ahí. Parece algo tan sencillo, ¿no es cierto? Una llave, pero justamente estas partes, que son lo esencial, digamos, de la ingeniería de estos aparatos, es lo que permite que esto funcione correctamente. ¿Por qué? Veamos. Acá tenemos los tornillos de conexión. Hacemos la alimentación por la parte superior y por la parte inferior saldría ahí a nuestro circuito, ¿bien? El cable. Fíjense que la corriente ingresa por aquí y tiene que atravesar un sector de la llave que está formado por unas chapitas, ¿bien? Un bimetal, que es la parte denominada térmica. ¿Mm? Fíjense que acá hay una parte en donde se disipa el calor, en un agujerito por donde se disipa el calor, que se lo llama evacuación térmica. Viene el tornillito por donde uno ingresa el cable de alimentación del circuito, atraviesa por el bimetal. ¿Qué es lo que hace el bimetal? El bimetal cuando se calienta, al ser justamente bimetal, estar formado por dos metales diferentes, estos se dilatan de diferentes formas, ¿bien? Tienen diferentes coeficientes de dilatación, o sea, uno puede dilatarse más y el otro menos. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir?
En lugar de dilatarse de forma uniforme, ese bimetal se dilatará, bien, formando una curva. Y eso me va a activar el interruptor, mejor dicho, me va a desactivar el interruptor, va a golpear ahí un mecanismo que hace que esto se abra. ¿Ok? Entonces la parte térmica funciona de esa manera. Funciona utilizando esta propiedad mecánica del bimetal. Se arquea el bimetal y activa un mecanismo que desactiva la llave. ¿Bien? La pone en posición abierta. Luego tenemos acá lo que se denomina bobina de disparo, y es justamente una bobina formada por un conductor bien grueso, obviamente. ¿Y qué ocurre acá? Bien, lo que ocurre aquí es que al haber un cortocircuito, bien, la bobina actúa cuando existe cortocircuito. La corriente es tan grande que crea, mejor dicho, induce un campo magnético muy grande en esta bobina. Bien, y esta bobina tiene un núcleo metálico que es móvil. Entonces el campo magnético, al ser demasiado alto, hace que este núcleo se mueva hacia arriba. Al moverse hacia arriba, activa este mecanismo, ¿bien? El mismo mecanismo que activa la parte térmica, pero esta vez la activa en este sector, y hace que esto, ¿cierto?, se mueva y de nuevo me desactive lo que es la llave. Bien, ya deja de conducir. Bien, porque esto está en posición abierta en este momento. Si esto yo lo subo, bien, esta partecita, este contacto móvil, hace contacto acá abajo y permite que la corriente circule a través de tornillo al otro tornillo. Bien. Ahora, como dice acá, en el cierto contacto móvil, posición actual, abierto. Quiere decir que no estaría conduciendo la corriente eléctrica. Si esto yo lo subo, esto queda en posición, ¿no es cierto?, cerrado, trabado, y está listo para que se active, ya sea por un cortocircuito o por un sobrecalentamiento, una sobrecarga. Bien, entonces esto se arquea cuando se calienta demasiado, ¿no? Ven en qué condiciones se calienta demasiado este metal, y esto hace que el mecanismo, bien, se dispare y abra lo que es el contacto. Lo mismo ocurre acá en la parte de lo que es la bobina esta de disparo magnético. Cuando esto, digamos, tiene un corto, cuando esto, bueno, sufre un cortocircuito, o sea, está ocurriendo un cortocircuito en el circuito, nuestro circuito de toma corriente, supongamos. Cuando está ocurriendo un cortocircuito, se induce, mejor dicho, un campo magnético muy grande que hace que este núcleo que tiene ahí, que es móvil, empuje esta chapita y de nuevo, ¿no es cierto?, me abre el circuito y me desconecta el contacto móvil. Acá también existe una cámara apagachispa que es para evitar, ¿no es cierto?, esos arcos eléctricos que se forman cuando uno hace una conexión, ¿bien?, entre dos partes que están energizadas, ¿no es cierto? Bueno, en realidad este sería la que está energizada y hace contacto sobre esta que no está energizada. Siempre se produce un arco eléctrico ahí, cuando uno va a cerrar el circuito o cuando lo va a abrir al circuito. Entonces estas chapitas metálicas lo que harían es, bueno, absorber ese arco para que las chispas no sean tan eh, problemáticas, digamos, porque a la larga puede llegar a producir un desgaste, digamos, en la estructura de lo que es la llave, sobre todo la parte plástica. Bueno, acá abajo tenemos lo que es la entrada de aire, por eso es importante que, si bien esto no esté a la intemperie, pero el gabinete donde esté instalado el dispositivo tenga lo suficiente
esté en suficiente espacio como para que exista una evacuación ahí del calor. Vemos que el calor, el aire caliente tiende a subir, entonces si el aire caliente sube tiene que poder disiparse por algún lado, bien, para que en su lugar comience a circular aire un poquito más fresco. Bueno, vamos a buscar después alguna animación que nos permita ver, ¿no es cierto?, cómo trabaja esto sin tener que estar explicándolo así de esta manera. Pero acá podemos ver justamente todas las partes que tiene la ITM. Y al haber tantas partes móviles, es por lo cual esto tampoco no es eterno. Bien, puede llegar un momento en que por el uso, el sobrecalentamiento, la incidencia del medio exterior, bien, también por el calor, incluso la baja temperatura, también la humedad, todo eso puede influir en este dispositivo y a la larga termina quedando dañado, bien, y hay que reemplazarlo. ¿Cuánto tiempo puede llegar a durar? Y es recomendable revisar periódicamente la instalación para ver que no tenga ningún problema. Pero si ustedes tienen dispositivos que tienen más de 10 años, de seguro bien no deben estar y cabría la posibilidad de que tengan algún tipo de daño y deben ser revisados urgentemente por alguien, obviamente, capacitado. ¿Mm? Obviamente que ustedes ya al recibirse el técnico van a estar ahí capacitados para hacer este tipo de trabajo, este tipo de mantenimiento eléctrico. Bueno, vamos a salir acá de pantalla completa. Vamos a llegar a buscar alguna animación. Interruptor termomagnético. Bueno, estos dispositivos también se los suele llamar en otras partes breakers. ¿Ven? Se los suele llamar breakers. Y también disyuntores, o sea que nosotros, o bueno, en realidad no es cierto, alguien que sabe del tema no lo llamaría disyuntor, sino ITM. El problema es que disyuntor se le suele llamar al interruptor diferencial, que es otro aparato diferente. ¿Mm? Acá nosotros denominamos las cosas con otra terminología a la que utilizan en otras partes del mundo, aunque ha quedado ese término disyuntor, pero no para este dispositivo, no para este dispositivo, sino para el diferencial, que es algo totalmente distinto. Aunque podríamos llamarlo disyuntor diferencial y a este disyuntor termomagnético, pero bueno, en realidad la terminología es como la vemos acá, interruptor termomagnético y el otro interruptor diferencial. A ver si encontramos alguna animación. Seguramente alguna podemos llegar a encontrar. ¿Cómo es y por qué funciona? Bueno, ahí en la parte, bueno, ahí no hay una animación, pero justamente me está mostrando ahí, es un poco largo. Bien, yo le voy a hacer el link después a esta persona. Y si puedo, bueno, abrir algún... Bueno, vamos a cortar lo que es la publicidad ahí. Cortamos la publicidad ahí. Yo voy a hacer el link a este video. Y si es posible, bueno, voy bueno, abrir uno yo y mostrarlo. Pero por lo pronto podemos ver acá esta persona que, ¿no es cierto?, abre algo que está dañado ahí.
Bueno, ¿bien? Todas las ITM cumplen normas internacionales, así que lo que muestra esta persona va a ser exactamente lo mismo que podemos llegar a tener nosotros en nuestra casa. Bien, yo lo voy a linkear esto para que lo puedan ver. Me parece interesante cuando abren las cosas y las muestran cómo se mueven ahí. Y si es posible, pues yo he reemplazado, pero viene, creo que me queda un unipolar ahí viejito, ¿no es cierto?, que puedo llegar a romper ahí. Bueno, otra cosa importante de los dispositivos termomagnéticos son las características que uno puede llegar a observar en, en su parte exterior, ¿no es cierto? Son los datos que nos dice el fabricante al respecto de este aparato. Bueno, hay secciones de conductores, bueno, de eso también tenemos que hablar. Bueno, ¿cómo elegimos una ITM? ¿Cómo seleccionar una ITM? Justamente acá vamos a ver estas características que dicen acá. Dato. Bien, ITM1, bueno, estamos indicando que es la ITM número 1. 2P significa que es bipolar, tiene dos polos, la fase y el neutro. Fase o neutro y fase. Bien. Curva C, eso significa esa C. Y, ¿no es cierto?, corriente nominal de 32 amperes. 3KA, que significa 3 kiloamperes, el poder de corte, digamos, del aparato. Que el poder de corte, bueno, ya lo vamos a ver ahí. Y la norma internacional que cumple, que es 60898. Bueno, como les decía, ¿bien? 2P significa que la cantidad de polos, pueden ser 3 o 4 también, en este caso son 2. Hay unipolares, pero esas se utilizan normalmente como un aparato de maniobra de luces, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando, no para protección, sino para maniobrar, bien, encender y apagar luces, por ejemplo, en un galpón, pero no como elemento de protección en una vivienda. 32 amperes o 32A, ¿no es cierto?, indica la intensidad de corriente nominal, que es la IN del aparato. La corriente para la cual fue diseñada para proteger la instalación. La curva C, bien, existen curva A, B, C y D. Todas tienen aplicaciones distintas. La más utilizada es la curva C porque es adecuada para proteger conductores para uso domiciliario e industrial con ciertas limitaciones. Bien, podemos utilizarlo en un hogar donde podemos llegar a tener algunos motores como de bombas de agua o el compresor del heladero, porque no hay que olvidar que una heladera tiene un motorcito ahí. ¿Se entera? Bueno, un motorcito, un motor importante ahí que hace funcionar, ¿no es cierto?, la parte de refrigeración. Bien, es apto porque esas corrientes, bien, que disparan, como llegar a disparar la ITM para que corte, esas corrientes pueden estar en el orden entre 5 y 10. ¿Mm? Entonces, eso me da la pauta de que si arranca el motor, hay que no consume mucha corriente, si arranca el motor de la heladera en un momento que consume mucha corriente eléctrica, bien, si es una corriente demasiado elevada, no llega a disparar lo que es la ITM, digamos, en un momento que no corresponde, obviamente, bien, porque nosotros no queremos que se dispare cuando arranque el motor. Pero bueno, curva C. Aplicaciones corriente o aplicaciones de uso generales para proteger los conductores de la instalación domiciliaria o industrial con ciertas limitaciones, porque hay que ver si por las características de la instalación no necesitaríamos utilizar alguna de las otras curvas. Bien, pero la C es la más utilizada. Bueno, pues continuemos acá en la descripción.
Entonces eso significa la C que está escrita ahí en el aparatito, y la mayoría de las que utilizamos para el hogar bien van a tener esa C escrita ahí. ¿Bien? Siempre. ¿Bien? La mayoría de las veces en un domicilio vamos a tener esta curva, esta ITM de curva C. ¿Bien? 3KA, ¿no es cierto?, que significa 3 kiloamperes o 3000 amperes, el poder o capacidad de ruptura del aparato. Es la corriente máxima que puede manejar en un cortocircuito, cumpliendo correctamente con su función. Quiere decir que hasta 3000 amperes de cortocircuito pueden llegar a circular a través de este aparato sin que éste se dañe y que cumpla su función, que es cortar inmediatamente el paso de la corriente eléctrica para que ese cortocircuito no perdure. Y la norma internacional, que es la IEC, International Electrotechnical Commission 60898. Este aparato cumple con esa norma internacional y tiene que decirlo ahí escrito en su parte delantera o en la parte posterior o lateral, pero tiene que estar la inscripción de que cumple con las normas internacionales. Bueno, esas son las características que podemos llegar a observar y obviamente qué significa cada una de estas cositas que tiene inscripta nuestra llave. Fíjense que también está inscripto ahí el voltaje con el cual trabajo, que no lo mencioné, ¿no es cierto? Entre 240 y 415 voltios, o sea que podría ser apto para trabajar con algo monofásico o hasta tensiones, ¿no es cierto?, de la corriente trifásica, que es 380 voltios. Pero bueno, normalmente lo vamos a encontrar en instalaciones monofásicas de 220 voltios. Bien, por último, bien, y no menos importante, cómo seleccionamos nuestra ITM. Y ahí tenemos que ver antes qué conductor vamos a utilizar y qué sección del conductor. Para no entrar mucho en ese detalle, que es muy importante, pero podemos hablar después, la sección del conductor es el área que ocupan, digamos, todos los cablecitos metálicos que tiene en su interior. Bien, no abarca la parte plástica, que es aislante, sino la parte metálica nada más. Por eso es importante, cuando hacemos una instalación, no dañar esto. Cuando hacemos la conexión, viene el pelado y luego la conexión del cable. Importante que esto quede íntegro, porque si no estaremos reduciendo la sección, estamos reduciendo la capacidad que tiene el conductor de permitir la circulación de la corriente eléctrica. ¿Bien? Porque de la sección depende la cantidad de corriente eléctrica que va a circular. Supongamos que tenemos instalaciones de iluminación y de toma corriente cuyas secciones mínimas que se pueden llegar a utilizar son 1,5 y 2,5. Pero, bien, hay que tener en cuenta también por dónde van a ir esos conductores. Estos conductores tienen que ir canalizados. Y la canalización, pues un tubo de PVC rígido, ¿no es cierto?, puede ir por dentro de la pared o por fuera. Está permitido que vaya por fuera, obviamente cumpliendo ciertos criterios de seguridad. Mientras más conductores existen en el interior de una canalización, se tiende a reducir la intensidad máxima de corriente admisible. ¿Por qué? Porque al haber una mayor cantidad de cables es más probable de que se calienten, ¿bien?, con mucha mayor facilidad. Pero supongamos que estamos cumpliendo todo y tenemos acá fase neutro y la puesta a tierra. Bien, consideremos ahí que la corriente admisible está en el orden de los 21 amperes. Bueno, bien, para un conductor de 2,5, 21 amperes. Tomamos ese criterio ahí. Eso va a ser lo máximo que puede llegar a circular. Viene una condición segura para ese cable. Si yo
obviamente comienzo a consumir más de la cuenta, más de esos 21 amperes, entonces me va a producir, ¿no es cierto?, un problema ahí, una sobrecarga. Supongamos que yo conecto varios aparatos de calefacción en ese circuito. Bien, supongamos que tengo 5 aparatos, en promedio consumen 7 amperes, 4, digamos, para no ser tan exagerado. En promedio consumen 7 amperes los aparatos de calefacción. 7 por 4, 28. Estaríamos superando el límite ese de los 21 amperes. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos sobrecargando esa línea. Bien, es medio raro que ocurra eso, pero bueno, por lo menos puede darse el caso de que conectamos el aparato en un toma y que ese toma comience a calentarse, a derretirse y me genere ahí un problema, ¿no es cierto?, de sobrecarga en ese toma. Quizás no en toda la línea, pero sí en ese toma. Pero si yo conecto muchos aparatos que tienen un gran consumo, ahí estaría sobrecargando toda la línea. Supongamos esos 4 aparatos que en promedio consumen 7 amperes. Bueno, si fuese ese el caso, yo podría llegar a poner 3 como mucho, ¿no es cierto? 7 por 3, 21. Y estaría, bueno, ahí al límite. Supongamos que 2, tenemos 14 amperes, estaríamos bien. ¿Mm? Recordando que vamos a tomar este criterio de que la máxima corriente que puede circular ahí es de 21 amperes. Bueno, ¿qué hacemos con eso entonces? Fíjense que acá IZ representa justamente la intensidad máxima admisible, que habíamos dicho que es de 21 amperes. Y N es la corriente nominal de nuestra ITM, la corriente nominal para la cual fue preparada esta ITM. Las intensidades nominales de las ITM van de 0,5, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 amperes. Bien, ahí se me mueve el 0, pero bueno. 100 y 125 amperes. Bien, supongamos que nosotros utilizamos una ITM de 25. La máxima corriente admisible para ese conductor de 2,5 es de 21. Quiere decir que yo no estaría cumpliendo con que la corriente nominal de la ITM sea menor o igual que la máxima corriente admisible para ese conductor. Bien, yo debería en todo caso utilizar una de 20 o una de 16. Bien, una de 10 o de 15. Entonces no hay, acá no traen tanto de 16, traen de 15. Bien, quizás, pero sí de 20 y 25 tenemos disponible acá en Argentina. Y IB, ¿qué sería? IB es la corriente de carga, digamos, la corriente que yo voy a estar consumiendo de ese circuito. ¿Ven? Por ejemplo, unas lámparas incandescentes. ¿Ven? IB es la intensidad de corriente que va a consumir el circuito que vamos a proteger. O, por ejemplo, estas estufas que yo estoy colocando ahí. Bien, yo coloco estas dos estufas que ya me consumen 14 amperes. Bien, pues si yo quiero poner 3, ya quizás tendría que utilizar una ITM mayor, porque ya estaría muy al límite y seguramente ahí algún problema va a ocurrir. En algún momento puede llegar a ocurrir una sobrecarga, o si no, bueno, podría jugar ahí al límite, pero digamos que no estamos jugando al límite, sino que tenemos solamente estas dos estufas conectadas a ese circuito. Tenemos 14 amperes, una ITM de 20, también podría ser una ITM de 15, y cumplo con el criterio de que bien, la máxima corriente admisible sea de 21 amperes y que yo no supere esa intensidad máxima admisible
con ninguno de estos dos parámetros. Si yo coloco acá, en vez de una de 20 o de 16 o de 15, una de 25, como dije, yo no estaría cumpliendo el criterio de que la corriente nominal de la ITM sea menor o igual a la corriente máxima admisible. ¿Estamos? Entonces hay que tener cuidado justamente con esto. Ver si la corriente nominal de la ITM es adecuada para proteger el conductor que yo estoy utilizando. Bien, porque acá lo fundamental es proteger ese conductor. Si nosotros tenemos una ITM en nuestras casas protegiendo un circuito de toma corriente, una ITM de 32 amperes con un cable de 2,5, en realidad no estamos protegiendo absolutamente nada. Bien, porque es muy difícil que esta ITM llegue a cortar a tiempo antes de que el cable se me termine dañando. En cambio, una de 20, por las características bien de curva de disparo, que no vamos a hablar mucho, ¿no es cierto? Pero significa que en la curva de disparo significa justamente que superada una cierta cantidad de corriente eléctrica, ¿bien? Obviamente la intensidad nominal, durante un cierto tiempo, esto corta, ¿bien? Cuando se produce justamente una sobrecarga. Supongamos que en lugar de estar consumiendo los 21 amperes, estoy consumiendo 22, 23, 25 o 28. Bien, entonces, por ejemplo, en la curva C, para hacer ese corte por sobrecarga, bien, tolera entre 5 y 10 intensidades nominales durante una cierta cantidad de tiempo. Superado ese tiempo, corta. Bien, mientras más grande sea la intensidad que yo estoy consumiendo por encima, digamos, del límite, más rápido hace el corte. Mientras más pequeña sea esa corriente que supere el límite, más lento va a ser el corte. Pero bueno, eso ya tendríamos que verlo con algo más gráfico. Bien, pero se trata justamente de eso, de cómo protege la ITM. Bien, superada una cierta cantidad de corriente eléctrica, superando una cierta cantidad de corriente eléctrica, se produce el disparo. Bien, mientras más alta es la corriente eléctrica, más rápido se produce ese disparo por sobrecarga. Bien, entonces, criterio que siempre debe cumplirse: que la intensidad nominal del ITM sea, o comenzando por acá, ¿no es cierto?, que la intensidad que yo esté consumiendo con mi circuito sea menor o igual que la intensidad nominal de la ITM que yo voy a utilizar para proteger mi circuito, y que esa intensidad nominal sea menor o igual que la máxima corriente admisible por el conductor que yo esté utilizando para ese circuito. De esa manera estaríamos cumpliendo con un criterio de seguridad muy importante. Bien, y no salirnos de esto porque, supongamos, si la ITM, en lugar de ser de 15 o 16 para esa carga de 14 amperes de las dos estufas, yo pongo una de 10. Obviamente que esto, ya el mismo consumo de por sí lo va a sobrecargar y va a cortar. ¿Ok? Estaría funcionando bien. Pero no. ¿Ven? Está bien, me corta por la sobrecarga, pero yo no quiero que me corte cuando yo estoy trabajando con esas estufas de manera normal. Yo quiero que me corte, supongamos, si yo conecto las dos estufas y además le conecto una tercera, de inconsciente que soy, o viene alguien inconsciente y enchufa una pava eléctrica, ¿no es cierto? O caloventor, que eso también, cosa que no debería hacer, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos pava, horno eléctrico, estufas ahí funcionando y ya tengo un consumo como de 28 amperes. Ahí yo quiero que actúe la ITM bien, pero supongamos teniendo acá una ITM de 20 y yo estoy consumiendo 28 amperes, bueno, ahí que corte, porque yo estoy superando el límite que me dice el cable.
teniendo la máxima corriente que puede circular por ese cable. Bueno, este es el criterio de seguridad que sí o sí se debe cumplir para que nosotros podamos decir que esta ITM realmente me está protegiendo contra la sobrecarga. ¿Bien? Porque contra el cortocircuito cualquiera va a disparar. Pero lo importante también aquí es que me proteja contra la sobrecarga. Porque si no, no tiene ningún sentido. A la larga, la instalación va a tener problemas si yo estoy haciendo un consumo excesivo y no hay nada que limite ese consumo excesivo protegiéndome lo que es la instalación, menos cables de la instalación. Así que bueno, espero que les haya gustado esta pequeña clase, esta mini clase de lo que es interruptor termomagnético. Y bueno, no se olviden de ver acá a nuestro amigo electroinstalador de origen español, ¿no es cierto? Y yo lo voy a linkear ahí el video de él, a ver qué es lo que hace. Y yo, bueno, buscaré alguna ITM dañada para abrirla y mostrarles. También porque aparentemente animaciones no encuentro mostrando justamente el funcionamiento. Si encuentro alguna, bueno, también la voy a linkear ahí cuando suba este video. Así que hasta luego.